En esta clase vamos a mirar algunas transformaciones lineales particulares, ¿sí? O transformaciones particulares para entrenar un poquito la cuestión que habíamos hablado del núcleo y de la imagen de la vez pasada. Vamos a empezar con un ejemplo, vamos a hacer ejemplos geométricos, ¿sí? En todos los casos. Voy a tratar de dibujar lo mejor posible, ¿sí? Una terna de ejes, ¿sí? Y lo que quiero que interpretemos en este caso, ¿sí? Es una transformación que me va a, por ejemplo, a transformar, valga la redundancia, ¿no? Este vector, por ejemplo, este vector B, me lo va a transformar en lo siguiente. Voy a utilizar amarillo para destacar algunas cuestiones. Este vector B lo vamos a llevar acá. Lo vamos a llevar al piso, ¿no es cierto? Es como que lo vamos a proyectar, ¿sí? Esta línea no me salió del todo bien, así que vamos a corregirla un poquitito, ¿sí? Para que el dibujo se vea lo mejor posible, ¿no es cierto? Este vector, sí, se ve que está como para adelante. Vamos a poner acá los ejes de referencia para que no quede muy raro esto, ¿está bien? Y lo que vamos a ver es que ese vector se va a transformar, ¿sí? Digamos, la transformación lo que va a hacer es que a este vector lo va a transformar en su sombra, ¿no es cierto? ¿Sí? Si nosotros imagináramos que acá hay una sombra, ¿sí? Es ese el transformado, ¿sí? O sea que este va a ser T de B, ¿está bien? Bueno, por supuesto que esta transformación se llama la proyección sobre el plano XY, ¿sí? Y lo que vamos a tratar de ver es si esta proyección es una transformación lineal o no. Pero para eso podemos tratar de pensar en su fórmula, ¿no es cierto? Igualmente, antes de pensar en su fórmula, vamos a tratar de ver cuál es el núcleo y cuál es el conjunto imagen, ¿sí? De esta transformación lineal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros proyectamos cualquier vector, ¿sí? Cualquier vector me va a dar sobre el piso, sobre el plano de XY. O sea que lo que nosotros estamos trabajando es con la proyección, ¿sí? Por ejemplo, sobre el plano XY. ¿Está bien? Ahora, cualquier vector imagen, va a estar entonces sobre el plano XY. Es decir, que nosotros podríamos pensar que el conjunto imagen, ¿sí? Está relacionado con el plano XY. Ahora, ¿cuáles son los vectores que están en el plano XY? Justamente los que no tienen altura. Es decir, que el conjunto imagen de esta transformación, que yo llamé T, ¿no es cierto? El conjunto imagen de esa transformación son todos los vectores que la componente Z vale 0. Es decir, podríamos pensar que el conjunto imagen es este, XY 0. ¿Está bien? De esta manera nosotros podríamos rápidamente decir que el conjunto imagen tiene dimensión 2. ¿Está bien? Y que una base, por ejemplo, para la imagen es el conjunto 1, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Después esto lo vamos a corroborar, ¿sí? Utilizando la fórmula de la transformación, que en este caso no apareció. Nosotros no conocemos, o por lo menos no la tenemos todavía, la fórmula de esta transformación. Lo que habría que pensar ahora es cuál es el núcleo de esta transformación. O sea, el núcleo de esta transformación van a ser todos los vectores, ¿sí? Todos los vectores tales que su imagen me da el vector nulo. Si pensamos geométricamente, el vector nulo es el vector que está acá. Entonces tenemos que ver todos los vectores que si yo los proyecto no me hacen sombra, me hacen un puntito, ¿no es cierto? Y bueno, esto es fácil de ver, ¿sí? Geométricamente, porque si yo tengo un vector que viene por acá, este también va a ser sombra, ¿no es cierto? Y así con cualquiera que venga para acá adelante. ¿Cuál es el único o cuáles son los únicos vectores que no van a ser una sombra tan grande? Justamente son los vectores que están arriba del eje Z. Me salieron horribles, ¿sí? ¿Sí? Todos los vectores que están arriba del eje Z. ¿Está bien? Por ejemplo, el 001, el 002, el 003, el 00-1, ¿sí? Todos esos tienen por imagen al vector nulo, o sea que los B, en este caso, son todos los 00 alguien, ¿sí? 00 alguien, ¿sí? Entonces, en este caso, el núcleo de esta transformación lineal es el conjunto de los vectores de la forma 00z que tiene dimensión 1. ¿Está bien?
Muy bien, y acá tenemos entonces una base para el núcleo. Una base para el núcleo en este caso sería el vector 0,0,1. Bien, algunas cosas que podemos decir, por ejemplo, de esto, ¿sí? Mirándolo, es que, por ejemplo, la intersección del núcleo y de la imagen, fíjense, el núcleo viene a ser una recta, ¿no? En este caso, el núcleo es una recta. A ver. El núcleo, en este caso, es el eje Z, ¿sí? Ese subespacio viene a ser el núcleo. Recuerden que los subespacios, estamos trabajando en R3, ¿sí? Los subespacios son planos que pasan por el origen, rectas que pasan por el origen, ¿sí? Todo o nada en R3, ¿sí? Y el conjunto imagen, ¿sí? El conjunto imagen, ¿sí? Este de acá, viene a ser todo lo que está acá, o sea, todo el plano XY. ¿Está bien? Todo el plano XY viene a ser el conjunto de imagen. No quiero enchastrar demasiado, ¿sí? La cuestión, así que ahora lo voy a sacar, pero para que se den una idea de que el conjunto de imagen y el núcleo, ¿sí? Por un lado están en suma directa en este caso, ¿sí? Porque lo único que tienen en común es el origen, ¿sí? O sea que esto es una conclusión que no podemos obviamente generalizarla, ¿sí? Pero llama la atención, ¿no es cierto? El núcleo y la imagen, en este caso, están en suma directa, ¿sí? Es decir que su intersección es el vector nulo. O sea que el núcleo de T intersección la imagen de T es el vector nulo. En este caso el 0, 0, 0. Bueno, son observaciones que corresponden a este ejemplo, ¿sí? Y no estamos en condiciones, por lo menos por ahora, de generalizar. Bien, ¿qué pasaría o cómo podríamos pensar esto, ¿sí? Desde otro lugar? ¿Sí? ¿Cómo podríamos pensar en una fórmula para esto? Para esta proyección. Bueno, si lo pensamos geométricamente es un poco más sencillo, porque lo que ocurre, fíjense, por ejemplo, con el vector rosa, ¿no es cierto? El vector rosa tiene coordenada X, ¿no? Coordenada Y, coordenada Y y coordenada Z. Y su proyección tiene coordenada X y coordenada Y que son exactamente las mismas. La que cambió es la Z. ¿Cómo cambió la Z? Bueno, supónganse que acá Z valía 5, su imagen ahora, Z obviamente vale 0 para que esté sobre el piso. O sea que uno podría pensar que la proyección, se puede imaginar la fórmula, ¿no? A ver cuál sería la fórmula. De X y Z se transforma en el mismo X, el mismo Y, y el valor de Z pasó a ser en este caso 0, para que esté justamente en el conjunto imagen. Bueno, entonces, una vez que nosotros de repente tenemos la fórmula de la transformación, podemos proceder como antes, ¿no es cierto? Buscar el núcleo sería buscar todos los X y 0 que son iguales al vector nulo, e inmediatamente vamos a deducir que tanto X como Y tienen que ser 0, que es justamente lo que dedujimos acá. Pero Z es libre, Z puede ser cualquiera. De la misma manera, el conjunto de imagen está representado de esta forma, ¿sí? Y entonces ahí es que hemos analizado, por ejemplo, la proyección. Las proyecciones sobre los planos coordenados, ¿sí? Como vemos, son transformaciones lineales. Vamos a mirar otro ejemplo más. En este ejemplo voy a proponer que lo pensemos al revés, ¿sí? Entonces vamos a pensar, por ejemplo, vamos a tener una f de R2 en R2, ¿sí? Cuya fórmula es 2 por menos x y, ¿sí? Y vamos a tratar de ver qué interpretación geométrica podemos hacer de esta transformación, ¿sí? Es una transformación lineal, ¿sí? Esto es fácil de verificar que es una transformación lineal, y vamos a ver qué interpretación geométrica podemos hacer de la misma. Voy a trazar los dos ejes como para pensar qué va a pasar, ¿sí? ¿Qué va a pasar con cada uno de los vectores? Y lo que propongo es pensar de la siguiente manera esta transformación. Por un lado, vamos a pensar qué pasa cuando a xy lo transformamos en menos xy, sin el 2, ¿sí? Eso lo vamos a hacer por una parte, o sea, xy transformado en menos xy. Y por otro lado vamos a pensar el 2, o sea, vamos a pensar a esto como si fuera una especie de composición, ¿no? En donde primero
tenemos qué pasa con xy cuando se transforma en menos xy y después lo multiplicamos por 2, ¿sí? Como una composición. Entonces vamos a tomar un vector cualquiera. ¿Qué va a pasar cuando yo tome un vector cualquiera? Un vector b, ¿no? De esta transformación. Bueno, para empezar, este vector, ¿sí? Que tiene una coordenada en x y tiene una coordenada en y, ¿sí? Se va a transformar, ese vector se va a transformar en menos xy, que lo voy a escribir con rosa, que no va a ser el producto final, ¿no? En donde la coordenada en x va a cambiar al opuesto, ¿no? Y la coordenada en y se va a quedar igual. Es decir, que ese vector se va a transformar en un vector que voy a hacer acá, ¿sí? Pero ese no es el vector definitivo. El vector definitivo va a ser luego de que yo multiplique por 2 cada uno de esos valores. O sea, el valor de menos x va a estar multiplicado por 2, o sea, va a andar por acá, ¿no es cierto? Y el valor de y va a estar multiplicado por 2, o sea, va a andar por acá, ¿sí? Pero eso es, por supuesto, ¿sí? Va a ser luego de que multiplique por 2, es decir que en definitiva este va a terminar siendo el t de b, ¿no? Desde el origen, ¿no? O sea, b se transformó en t de b, ¿está bien? Entonces si nosotros nos fijamos, lo que tenemos acá es que la transformación rosa, si pudiéramos pensar esto como una composición, ¿sí? O sea, como, a ver, a f la pensamos como una composición, en donde primero aplicamos la transformación rosa, que la voy a llamar F1, ¿no es cierto? Y luego aplicamos la segunda transformación, la amarilla, que la voy a llamar F2, ¿sí? Recuerden que en las composiciones se escriben así, ¿no es cierto? Primero la segunda función y luego la primera. En donde F1, ¿no es cierto? Se trata de la transformación que lo que hizo fue mandar el xy a menos xy, ¿no? Y la segunda, la F2, se trata de duplicar, ¿no? O sea, F2 de xy lo que hizo fue 2 por xy, ¿está bien? Y combinadas las dos lo que hacen es multiplicar y cambiar el signo del valor de la x, ¿no? O sea, de la primera componente, de la primera coordenada. Bueno. Entonces vamos a tratar de interpretar lo que pasó acá. La F1, el efecto que causa evidentemente es como una simetría, ¿sí? Es una simetría respecto del eje Y, ¿no es cierto? Ya que el vector queda reflejado, ¿sí? Teniendo en cuenta como eje el eje Y. Y lo segundo, ¿qué es? Lo segundo es el vector quedó duplicado, ¿sí? En este caso, esto, si conocen transformaciones geométricas, se llama una homotesia, ¿sí? Cuando yo tengo que algo se agranda o se achica en forma proporcional, ¿sí? Lo que tengo es una homotesia, eso se llama una homotesia. Estos dos vectores son homotéticos, digamos, ¿no? En realidad lo que estoy logrando es que lo que hice fue que el vector pase a tener el doble de su tamaño, ¿no es cierto? Pero en la misma dirección y en el mismo sentido en este caso porque estoy multiplicando por un número positivo. Es decir que se podría pensar a esto como la composición entre una simetría respecto del eje y una homotesia. Bien. Es decir, en este caso quise mostrar este ejemplo como para ir al revés, ¿no es cierto? O sea, conociendo la fórmula, ¿cómo podríamos nosotros interpretar geométricamente esta transformación? Bien, por otro lado, nosotros tendríamos que encontrar en esta oportunidad el núcleo y el conjunto imagen, ¿sí? Como vemos, el núcleo nosotros lo podemos plantear desde la imaginación geométrica, que tendríamos que pensar todos los que dan el vector nulo, pero como lo que tenemos es una simetría, ¿sí? Fíjense, todos los vectores, por ejemplo, este vector no va a dar el vector nulo, como antes que era la proyección, porque va a dar por acá, ¿sí? Lo mismo cualquier vector que esté saliendo. El único que da el vector nulo es el vector nulo, ¿sí? Y esto es fácil de ver inclusive hasta desde la ecuación, ¿no? Porque si yo hago 2 por menos xy
que es la imagen, me tiene que dar el vector nulo, inmediatamente deduzco que X es 0 y que Y es 0. No me queda otra. Es decir, que el núcleo de esta transformación lineal es el vector nulo. Ahora, ¿cuál va a ser la imagen? Yo voy a poder lograr cualquier vector, ¿sí? Bueno, en este caso lo que nosotros podemos ver es, si yo tengo un vector, ¿cómo hago para pensar otro vector? Por ejemplo, si tengo el vector amarillo, ¿puedo pensar en otro vector que lo genere a partir de t? Bueno, lo único que tendría que hacer es llevarlo a la mitad, ¿sí? Que sería lo contrario de esto, y luego reflejarlo con respecto al eje y. ¿Sí? Es decir, que cualquier vector de R2 se podría escribir o se podría pensar como imagen de algún vector. Es decir, que el conjunto imagen en este caso es todo R2. Aquí tenemos que la dimensión del núcleo es 0 y aquí tenemos que la dimensión de la imagen es 2. Entonces, de esta manera es que hemos analizado este ejemplo. Bien, nos vemos la próxima.